Dice el capítulo 13 de Romanos en el verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A ver, repita conmigo: no hay autoridad sino de parte de Dios. Otra vez dígalo. Ahora, ya lo dijimos varias veces. Ahora, bájeselo de su cabeza a su corazón y haga una pequeña reflexión. No existe una sola autoridad en este mundo que no haya sido delegada de parte de Dios. Y algunos harán cara de uy. Pero sí hay algunas personas que son autoridades que son unas chinches con espuelas, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que tenemos que entender la naturaleza de la autoridad. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y a veces nos preguntamos por qué no nos va tan bien como debería irnos. Cuando vemos este tipo de escrituras, nos tenemos que dar cuenta y ser honestos de que hay muchas cosas que hacemos en nuestra ignorancia que están provocándonos problemas a nosotros mismos. Pero ¿cómo es posible, pastor, que diga eso la Biblia, verdad? Dice, por ejemplo, el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si lo haces, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto, dice, por esto pagan también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Paguen a todos los que le deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Y fíjate cómo Dios, a través del apóstol Pablo, la deuda la pone igual si se trata de dinero o si se trata de respeto. ¿Sí te fijas, no? O sea, para Dios la deuda es igual. Si es respeto y si es lana es lana. Pero lo que dice a todo su pueblo es págale a todo lo que le debas. ¿Estás ahí? Págale a todo lo que le debas. Pero yo, ¿a quién le debo? Le debes a mucha gente. Le debemos a muchísima gente. Ahora, fíjate que para poder entender esto necesitamos captar lo siguiente. La palabra autoridad o lo que significa la autoridad es parte de la naturaleza divina. Si quieres, anótalo, por favor. O sea, la autoridad como tal es como una capa. No es la persona, sino lo que está sobre la persona. Esa manera va a ser más fácil para ti entender, porque aunque la persona no sea digna, eso no cambia el hecho de que tenga esa capa sobre su vida. ¿Estás ahí? Ahí es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ya no se trata de qué tan apta o digna es la persona. Si por la razón que sea le tocó estar en un lugar de autoridad, hay algo que Dios puso sobre su vida. Y ya entonces Dios tratará de manera muy individual y personal a esa persona que es autoridad. ¿Vas conmigo? ¿Me vas siguiendo? ¿Qué significa? Significa que para que haya un orden eterno y universal, empezando por Dios, su ejército, sus ángeles y su gloria, ¿verdad? Este orden se da por causa de la autoridad. Y tienes que imaginarte un ejército ordenado porque así lo describe Dios. Dios habla en su palabra que Él es el Señor de los, otra vez, Dios es Jehová de los. ¿Te puedes imaginar el ejército de Dios todo desordenado? ¿Te lo puedes imaginar? Que Dios diga todos para allá y todos se dispersan. ¿Tú te imaginas que así podría ser? Contéstame. Claro que no, es que es más que no. Ay, pues no. Porque cuando dices un no así como insípido,
Me da la impresión de que tú no estás ubicando que las comparaciones te atañen. La iglesia es un invento de Dios, para que nos vayamos comunicando. O sea, el hecho que exista una organización humana que se llame la iglesia cristiana, significa que a Dios se le ocurrió. ¿Me estás entendiendo? Antes de Cristo no existía la iglesia. Estaba el pueblo de Dios, Israel, sus tribus, todo lo que tenía que ver con Israel. Cuando viene Cristo, aparece una nueva forma de organizar a un pueblo. Y esa nueva forma de organizar a un pueblo se llama iglesia. Entonces la iglesia no es el lugar de reunión de los domingos donde hablamos de Dios y todo es muy lindo, religioso, no sé qué. No. Es un lugar de acuerdo donde nos encontramos con el Rey de Reyes, quien nos da instrucción, quien nos da sabiduría, quien nos sana si estamos enfermos, porque Él necesita un ejército sano, quien nos da fortaleza, quien nos da una encomienda personal o como grupo, a cada uno nos reparte, como cuando a un ejército se le reparten armas, uniformes, ¿sí? Cargos. Es lo que hace Dios con su pueblo. La iglesia se tiene que ver como una organización. Aún el diablo, que es el diablo y que es desobediente y que es rebelde, tiene organizado todo su ejército igual, porque él sabe lo importante que es la organización del ejército. Así que Satanás también tiene ejércitos. No son comparables a los de Dios en absoluto. Pero Jesús lo dijo de esta manera, ¿verdad? Dice, cuando a Jesús lo acusaban, le decían, es que tú por Satanás echas fuera a Satanás, porque tienes un demonio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí o no? Bueno, pues lo busca si no lo conoce. Pues sí, porque tiene que leer la Biblia, lea, ¿no? Entonces Jesús les dice, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Si Satanás echa fuera a Satanás por Satanás, está dividido, está roto, no sirve, no funciona. Y si algo tiene el ejército del enemigo es que es bastante organizado. ¿Está usted ahí? Entonces el asunto de la autoridad es un asunto divino. El pecado del diablo fue sobrepasar la autoridad de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. El pecado del diablo fue sobrepasar la autoridad divina, la autoridad de Dios. Entonces, la rebelión fue la causa de la caída de este querubín. Se rebeló contra Dios. Satanás tiene un problema, esto también, todo lo que estoy diciendo viene en la Biblia, nada más que no voy a leer todos los textos, por favor. Ezequiel 28 puede leer, por ejemplo, ¿no? Dice que él empezó a creerse a sí mismo como el origen de lo que salía de él. Él, dice la Biblia, que era hermosísima su forma, su expresión y su apariencia. Música. No sé si a ti te gustan, ¿verdad? Las piedras preciosas, pero el brillo de los diamantes, de los zafiros, de los rubíes, de lo que tú quieras es increíble. Imagínate un ser que es como una joya, de la cabeza a los pies, y que todo lo que hace cuando se mueve es música maravillosa, y que hay un resplandor de todas clases de colores y formas. Pues se parece un poquitito a lo que más o menos describe la Biblia de él, ¿no? Entonces era tan increíblemente bello que llegó el momento que pensó que él era el origen de las cosas. Y aquí, iglesia, nos importa y nos atañe porque tenemos que aprender estos principios. Entonces yo quiero que por un momento pienses que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Di, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y Jesús es la cabeza. ¿Sí? ¿Eso dice la Biblia o no? Ok. Entonces, di, una parte del cuerpo, dilo, una parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Lo que hace la mano no lo hace la boca o los ojos, ¿sale? O los oídos. El que hace el oído no lo hace la boca. Pero el problema del cuerpo de Cristo es que de repente todos queremos hacer todo y no se puede. ¿Por qué? Porque cada uno somos miembros del cuerpo en particular. Yo sé que a todos nos puede pasar que de repente, pues a mí me gustaría, no sé, predicar, ¿no? Está bien, tienes la habilidad, tienes el talento, tienes el llamado, Dios te lo está dando, adelante, predica. Pero si lo tuyo es
tener misericordia, visitar a las personas, ¿no? Tener paciencia, bendecir a otros, multiplicar, ir a atender, no sé. Estoy hablando de diferentes cosas. Pues haz lo que te toca para que el cuerpo luzca. A mí me encantaría estar dándole clases a los niños, pero ¿qué crees? O predico aquí o voy para allá, ¿no? Entonces, ahora hemos hecho algo. Mi hermosa esposa está allá, haciendo eso. Porque somos uno. Para nosotros es muy importante lo que está pasando con los niños, porque ya pensamos que en el día de mañana, como lo dijo José hace un momento, queremos ciudadanos llenos del Espíritu Santo. Gente que ame a Dios, a pesar de todas las adversidades que tengan en su vida, en su familia, en su ciudad o en donde sea. Ellos pueden tener una mejor oportunidad, nada más por tocarlos correctamente con la palabra de Dios. Amén. Entonces, Satanás es el que se rebela contra Dios. Ok, ahora, fíjate bien, pasa un fenómeno raro. Si tú no eres una persona que obedeces y te sujetas a la autoridad, pero tienes buenas intenciones, puede ser que estés queriendo servir a Dios y aún hasta lo hagas, pero en rebeldía. ¿Cómo puede ser eso? Así. Una buena intención no te hace una persona sujeta. Y si no estás con una sujeción, además de una buena intención, podrías estar en una rebeldía. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Verdad? Que por un lado estás haciendo algo bueno delante de Dios, pero por el otro lado estás siendo insumiso o desobediente. ¿Sí estamos viendo? Esto pasa mucho, mucho. Ay, es que yo, ¿por qué no puedo ir a hacer esto y aquello? ¿Y por qué tengo que estarle diciendo al líder o al pastor? Porque así lo puso Dios. Pasa mucho. Pero fíjate, hay pasajes que hablan mucho de esto, ahorita los vamos a ver. Un ejemplo muy interesante es el del apóstol Pablo. Pablo, cuando era Saulo, era un hombre que era un hombre temeroso de Dios, pero estaba muy equivocado. Él creía que lo que él creía estaba bien. ¿Vamos, sí? Entonces perseguía todo lo que estaba en contra de lo que él creía. Y persiguió a la iglesia cristiana en sus inicios. Y arrastró gente y hasta estuvo consintiendo cuando mataron a Esteban. Estoy citando la Biblia otra vez. Apedreado Esteban. Él, un hombre lleno del Espíritu Santo que ve a Dios en su trono y que abre los... Increíble lo que Esteban vivió. Pero estaba ahí Saulo viendo todo. Todo eso estaba en contra realmente de Dios, pero él no sabía. Lo que estaba pasando con Pablo cambió el día que se enfrentó a la autoridad de Jesucristo. Iba en el camino de Damasco, ¿verdad? Y lo tira del caballo. ¡Fum! Y entonces le habla a Jesús. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que Jesús, que le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. En el momento que le pasa eso a Pablo, Jesús, ¿verdad? En su misericordia hacia Pablo, Pablo lo reconoce y dice, Señor. O sea, ese fue el momento donde se convirtió Saulo. Se volvió en un cristiano, seguidor de Jesús. Y pues ¿sabes qué es lo más increíble? Que este hombre era súper preparado. Diga conmigo, súper preparado. Vamos a decirlo en otra forma, era muy orgulloso de su preparación. Creía que todos los demás eran unos ignorantes. Dígalo. Ese era Pablo. Entonces imagínate si no se habrá enfrentado a la autoridad de Cristo, que en el momento que se enfrenta con él, lo manda con un hermanito que se llama Ananías, que es el hermanito, cualquier hermanito. Cualquier hermanito, entre comillas, ahorita te voy a decir por qué, pero es cualquier hermanito. Pero como yo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Que fui educado bajo los pies de Gamaliel, que era lo máximo de lo máximo de lo máximo, ¿verdad? Voy a ir con un hermanito que a lo mejor está ahí barriéndole el establo a no sé quién. Y él me va a instruir. Pues, ¿qué crees? Que así fue. Pablo dijo, sí, Señor, voy a ir con quien tú digas, hacer lo que tú quieras, porque yo ya me di cuenta que tú eres tú.
Ese encuentro con la autoridad de Jesucristo transformó a Saulo en Pablo, el apóstol. Y tuvo la oportunidad y necesidad de ser instruido, a pesar de su conocimiento, en los rudimentos del cristianismo, de seguir a Cristo. ¿Ok? Y el que se lo enseñó fue una persona sencilla. Pero cuando digo sencilla, tenemos que abrir un paréntesis así enorme, porque algo que tiene Ananías y que a mí me encanta de Ananías y que le digo, Dios, enséñame a hacer así, era esta relación de comunión que tiene Ananías con el Espíritu Santo. Pon atención, porque ese pasaje nos habla, a mí me habla mucho, me habla más que Saulo tirado. Porque si tú te fijas, empieza una conversación que no ves muy seguido en la Biblia entre Dios y una persona. Una conversación. Porque dice el Señor, mira Ananías, va a venir, vas a ir a ver a un hombre que es así y así. Y entonces Ananías, pero Señor, ese hombre es un perseguidor y tiene orden para hacer esto y esto. Sí, pero a mí me conviene que tú, o sea, es una conversación que tiene Ananías, el sencillo hombre Ananías, con Dios. Qué tremendo el testimonio de Ananías para mí. Y yo digo que también para ti. Porque estás escuchando, estás viendo como cualquier persona, di conmigo cualquier persona, di yo podría ser Ananías. Ahora dímelo a mí, yo podría ser Ananías. ¿Sabes qué? Sí podría ser Ananías. Si bien Dios te podría hablar de una manera clara y que tú le puedes contestar. Y cuando te pide algo Dios, tú lo vas a hacer, porque como Ananías dijo, está bien Señor, voy a hacer lo que tú me digas y se acabó. Pero fíjate la conversación de Ananías, sí le dijo, oye, pero Señor, ¿cómo voy a ir si esta persona así y así? O sea, es una conversación normal. No está diciendo, oh sí, Dios altísimo, como tú me lo estás pidiendo, entonces yo voy a ir. Así no dice, sino que dice, sí Señor, está bien. Casi que le dijo como a la reina Esther, si perezco, que perezca. Está implícito en lo que le está diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Te importa lo que pasó con Ananías o no? Fíjate bien, Dios se propone manifestar su gloria, su autoridad a través de la iglesia. Otra vez, Dios se propuso manifestar su autoridad a través de la iglesia. Entonces dime tú, si no dentro de una congregación debe haber un orden que represente cómo Dios está organizado. ¿Sí o no? Claro, en una familia igual. En cualquier organización divina tiene que haber ese orden perfecto. Y los que estamos involucrados en él tenemos que ser obedientes. Dí conmigo obedientes. Mira, en 1 Samuel capítulo 15, no lo vamos a leer todo, nada más vamos a leer 2 versos. Pasa algo, ahorita te contextualizo. Resulta que Dios le había pedido al rey Saúl cierto encargo a través de un profeta que se llamaba Samuel. Para Saúl, Samuel es la voz de Dios. Para el rey, tiene una autoridad espiritual sobre su vida, sin dejar de ser el rey, que es un profeta que Dios ha puesto. ¿Estás ahí? Y a través del profeta le dijo lo que tenía que hacer. Tenía que ir en contra de sus enemigos y destruirlos totalmente. Diga conmigo totalmente. ¿Entiendes lo que es totalmente? ¿Sí o no? Porque nosotros, luego los mexicanos en particular, somos un poco ambiguos con las porciones, ¿no? Sírveme un poquitito más, poquitito, ¿no? Y el que sirve, le llena el plato. ¿Ya me entiendes? Por eso estoy diciendo totalmente. Totalmente es como si te digo, totalmente lleno. O totalmente vacío. Nada. ¿Ok? O sea, en este caso sí estamos hablando de que no es a medias. Tenía que destruir al enemigo totalmente. Diga conmigo totalmente. O sea, al rey, a los príncipes. No podían agarrar nada del botín, no podían dejar ningún animal vivo. Y estando Samuel en oración, o yo no sé cómo, el Señor le habla y le dice, hey, estoy muy molesto con ese rey. ¿Por qué?
porque ya dejó vivo al rey y ya dejó vivas a las ovejas. Y se saca de onda, ¿verdad? El profeta dice, pero ¿cómo? Pues, así es. Ve con él porque yo ya lo deseché. Ya lo deseché. Fíjate, a veces pensamos que Dios no hace eso. Sí, sí lo hace. A veces pensamos que Dios, bueno, pues es que mira, Señor, por favor, es tantito más y tantito más. No, espérate, ese es el corazón del ser humano. Dios es misericordioso, pero también tiene un límite. Y en el caso de él, llegó al límite. Entonces le dice en el verso 22, y Samuel dijo, se complace Dios tanto, bueno, antes de leer esto. Entonces llega con Saúl y le dice, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué están estas ovejas? ¿Y por qué está este hombre vivo? Y le dice, yo hice lo que dijo tu Dios que hiciera. Fíjate, no era su Dios, era el de él. Y le dice, dejé lo mejor de las ovejas para el sacrificio al Señor y al rey para el sacrificio, en fin. Entonces está bien enojado el profeta. Di conmigo, el profeta es su autoridad. Otra vez, el profeta es su autoridad. Dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. A veces no nos gusta oír estas cosas, pero es la verdad. Pero pastor, es que yo hice esto porque pues es que yo veo que es bueno hacerlo y no sé qué. Sí, pero no pusiste atención. Te pedimos que hicieras en orden las cosas. También nos pasa aquí con la gente. Quiero que entiendas algo y te quede bien clarito desde ahorita, y sobre todo porque gracias a Dios estamos bendecidos con gente nueva que está llegando, y hay algunos de ustedes que aunque no son tan nuevos, parece o realmente nunca lo han escuchado lo que estoy diciendo. Es nuevo para ustedes. Pero dice la Biblia, ya lo leímos, para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Poner atención, hacer caso, obedecer. Puede pasar que de repente yo hago cosas buenas, como decía mi abuelita, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Eso es lo que dice aquí en otras palabras. Saúl, no hagas cosas buenas que son realmente muy malas. Hiciste cosas que parecen buenas, pero son malas. Y hay muchas cosas que hacemos en nuestra ignorancia que realmente están mal delante de Dios. Diga conmigo, están mal delante de Dios. Hay muchas maneras, con esto que te estoy diciendo, te estoy abriendo un abanico de cosas. Primero, tengo que conocer la Biblia a profundidad. Vuélvelo a decir, tengo que conocer la Biblia a profundidad. Ahora, fíjate bien, eso es elemental. 2, la Biblia, dilo, tiene que estar inspirada por el Espíritu Santo, no por mi carne o por otra cosa. La Biblia tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, no por mi carne o por otra cosa. Sí, porque tú puedes leer la Biblia y si fuera tu carne, hay versículos, textos que dicen, fue y se ahorcó. Oh, tengo que ser obediente a la Biblia. Hay gente que es extremista. ¿Qué está haciendo? Mal. Porque la Biblia tiene unas cosas muy interesantes. Primero, tienes que saber que es una carta de amor. Di conmigo, la Biblia es una carta de amor. Si yo no conozco al autor de la carta, puedo malinterpretar la carta. Entonces necesito conocer al autor. Entonces otro punto es, necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Apunta por favor, o acuerda, necesito tener, dilo. Otra vez, necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Wow. Cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo, yo hago oración constante. No es una obligación, es una necesidad.
Cuando la persona lo hace por obligación, no ha tenido una relación con el Espíritu, porque el Espíritu Santo es una persona con la que te quieres relacionar y orar es la manera de hacerlo. Entonces, cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, te la pasas orando porque te la pasas comunicándote con Él. ¿Ya me entendió? Es evidente que Saúl no tenía nada de esto. Dios lo había ungido porque lo escogieron. ¿Sí o no? Le vaciaron el aceite y le dijeron tú vas a ser el rey. Fue demudado en otro porque dice que empezó a hacer cosas que no había hecho antes. Pero él nunca se acercó a Dios, nunca puso atención, nunca obedeció y le dio más importancia a lo que pensaban las personas que a lo que decía el Señor en su palabra. Le dio más importancia a lo que pensaban las personas que a lo que le decía el Señor. Es más, malentendió, porque cuando hizo eso quiso pensar que tenía más autoridad que el profeta. Y según lo que leímos fue lo que hizo Satanás. Creyó que podía ocupar el lugar de Dios. ¿Sí o no? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo tenemos que ubicarnos quiénes somos, dónde estamos parados y qué nos toca hacer. Diga conmigo, ups. Sí, porque no es el club de la buena onda. Para los que lo ven todavía como la idea de que, ay, pues la Congre es el club de la buena onda. No, no es el club de la buena onda, es como un ejército. Que tenemos un trato diferente. Eso no significa que no seas disciplinado, ordenado y obediente. Y yo te voy a decir un secreto. Cuanto más serio seas con esto, mejor es el trato que puedes tener con los demás y con nosotros. Porque no hay necesidad de decir nada cuando tú haces bien todo. ¿Estás ahí? Es lo mismo que los hijos. Si el hijo está bien y está bien ubicado, pone orden, pues tú nada más estás cuidando que no vaya a ser fuera del lugar y todo está bien. Pero si el hijo no está en orden, te la pasas llamándole la atención todo el tiempo. ¿Sí o sí? Entonces sí tiene que ver la manera como nos organizamos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque ya te dije que Dios quiere manifestar su autoridad a través de la iglesia. Y algo que hace Dios que es muy importante es que Dios delega autoridad. Digo conmigo, Dios delega autoridad. Sobre la gente, sobre personas. Para los que tengan alguna duda, así es como funciona. Inherentemente un padre y una madre tienen una autoridad sobre sus hijos, pero espiritualmente hablando el padre tiene una autoridad sobre la madre, así es, y sobre los hijos. Y Dios les pone a cada uno en su orden, hijos así con sus padres, padres así con sus hijos, mujeres así con sus maridos, maridos así con sus mujeres, ¿sí o no? Es un orden. En todos esos tratos no está diciendo en ningún momento si el hijo es una chinche, si la esposa es una chinche, si el padre es una chinche, todos pueden ser unas chinches. Pero cada uno tiene su lugar dado por Dios, con todo y los chinches. ¿En serio? Es horrible, ¿eh? Que tengas una autoridad sobre tu vida que sea una chinche, pero si tú eres otra, necesitas una muy grande arriba de ti. De verdad, son idóneos los padres para los hijos. Que a veces no se dan cuenta es otra cosa. Ay, es que mi papá sí, es que mi mamá sí. Ay, es que este hijo. ¿No? Qué bonita familia. Pero tenemos claro que somos idóneos y ellos son idóneos para nosotros. Así debe ser. Y lo mismo pasa con las congregaciones. Tú naces en el Espíritu en una iglesia porque el ministerio en el que naces es idóneo para llevarte a una madurez espiritual, a un crecimiento y a una fructificación en Dios. Amén. Así más o menos es como debe funcionar, más o menos porque todavía no acabamos. Fíjate que cuando esto pasa, tenemos que poner mucha atención porque para Dios es tan importante aprender. Lo primeritito que un obrero cristiano tiene que aprender, un obrero es el que sirve, es a obedecer. No podemos tener un obrero cristiano que tenga su propia iniciativa. ¿Por qué? Porque no está en autoridad ni en orden. Y puede tener mucha unción, ¿eh? Fíjate lo que te voy a decir. Un obrero cristiano o una persona puede estar llena del poder de Dios, pero si no está sujeta bajo autoridad, eso es un desastre seguro. Porque el poder tiene que ver con un regalo de Dios. ¿Se acuerdan de los accesorios del anillo? Dios te lo regala, no eres tú. En cambio, el sujetarte a autoridad tiene que ver con el carácter.
Eso sí tiene que ver contigo. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, una persona ungida puede tener mucho poder y ser nefasto o nefasta. Lo correcto, lo maravilloso, lo extraordinario es que habiendo recibido tanta gracia de Dios, sea una persona que esté creciendo en carácter, para que se fusionen las dos cosas, el poder de Dios manifiesto con el carácter. Ejemplos, malos ejemplos en la Biblia de poder sin carácter. Sansón o Sonsón, como dicen algunos por ahí. Discúlpame, Señor, con tu juez Sansón. Sí, porque Sansón fue ungido, tenía mucho poder, pero no tenía carácter. ¿Estás ahí? La Biblia no nomás habla de cosas lindas, también habla de cosas complicadas. ¿Para qué? Para que tomemos ejemplo. Entonces era un siervo de Dios, sí era un siervo de Dios, pero era nefasto. Terriblemente nefasto. Todo lo que no tenía que hacer lo hizo. Todo. No podía tocar un animal muerto, no podía comer de un animal muerto, no podía, o sea, no se podía casar con una mujer que no fuera de su pueblo, etcétera. Todo hacía. No podía tomar vino, él en particular. Lo hacía. Todo hizo mal. Fue un desastre. ¿Para qué tenemos ese ejemplo? Para aprender lo que está mal hecho y no hacerlo. Llega el momento que tienes que entender, si estamos entendiendo esto, fíjate bien, la autoridad es de Dios. Diga conmigo, la autoridad es de Dios. Cuando yo me sujeto a autoridad, me sujeto a Dios. Dígalo. Es que lo tengo que hacer que lo repita para que se le grabe. Cuando me sujeto a autoridad, me sujeto a Dios. Yo no soy perfecto. Ellos tampoco. Y todos tenemos que funcionar de acuerdo al orden de Dios. Amén. Oiga, denle un aplauso al Señor por eso, ¿no? Ahí vamos. Ahora, la autoridad es una opción de Dios, no un logro del hombre. Pon atención a eso. La autoridad delegada por Dios es una opción de Dios, no un logro del hombre. ¿Qué significa? Vamos a poner ejemplo en una iglesia. No es de que podemos decir, ay, pues es que ya nos cayó gordo el pastor, vamos a votar otra por otro pastor. Digo, se puede hacer. Hay iglesias donde lo hacen. Pero así no se hace. Bíblicamente eso no debería de ser. No existe un fundamento bíblico para hacer eso. Porque el que te levanta, el que te pone, el que te llama, el que te equipa y el que te defiende y te guarda para hacer lo que haces es Él, aunque no seas apto. De inicio ninguno lo somos y muchas veces nunca lo somos. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Yo se los he dado por testimonio y se los voy a seguir dando con todo mi corazón y abiertamente. Si a mí me hubieran preguntado si quería estar aquí, te voy a decir no. A mí me trajeron. A mí me pusieron, ¿no? Y como yo soy una persona que he entendido que tengo que hacerle caso a Dios y obedecerle, pues me sujeté. Y aquí estoy. Entonces cuando alguien quiere cuestionar a una autoridad delegada por Dios, pues yo le digo, pues llégale, a ver cómo te va. Hay de aquel que se pone a hacer lo que Dios no lo pone a hacer, dice el hermano Wayne, y con toda razón. Porque para hacer esto necesitas pues una combinación de cosas que sola, es como un cóctel. Ahí está el Señor, le pone un poquito de paciencia, un poquito de esto, un poquito de aquello, pum, 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 lo revuelve y te lo echa encima. ¿Sí? ¿De veras? Entonces de repente, ay pastor, ¿cómo le hace? No sé. Y cualquiera, soy yo porque estoy aquí, pero cualquiera. Lo mismo te puede decir porque es algo de Dios, viene de arriba. Yo conozco ministerios que no, pues que se fue al instituto, aprendió, le enseñaron, estudió, pero a la hora que está en el ejercicio no puede hacer nada porque no está respaldado por Dios. ¿Me explico? No entiende ni la O por lo redondo. Y obviamente las cosas no fructifican porque no fue llamado para eso. En términos humanos sería, no, es que ha estudiado, le ha echado muchas ganas. Así no funciona en el reino de Dios. Es una opción de Dios. ¿Estás ahí? Ejemplo bíblico, los diáconos. Los diáconos son los primeros diáconos son 7 personas de en medio de la iglesia
que tenían buen testimonio de todos, estaban llenos del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo y los apóstoles dijeron, estas 7 personas las vamos a ungir para que nos ayuden, y empezaron a manifestar el poder y la autoridad de Dios por causa de la delegación de Dios. Amén. Es un ejemplo. Sí fueron nombrados por personas, pero con acuerdo del Espíritu Santo, y entonces se empezó a manifestar Dios a través de sus vidas por causa del Espíritu Santo. Los obedientes siguen la fe, no la razón. Apunte eso también si le gusta apuntar. Los obedientes siguen la fe y no la razón. Hablar mal de una autoridad delegada provoca la ira de Dios. Hablar mal de la autoridad delegada provoca la ira de Dios. Y entonces sí hay que ser bien cuidadosos. ¿Por qué? Porque de repente, y mira que Dios sabe qué trabajo cuesta, ¿no? Pero tienes que acordarte que hay una vestidura divina sobre la persona, aunque la persona sea inepta, voy a decirlo de esa palabra. Si yo soy conscientemente sabio, prudente, y veo que la persona delegada no está dando el ancho, pues tengo que estar orando por ella. ¿Sí? ¿De verdad? Ahora, ¿puede ser que una persona delegada sea quitada? Sí, lo acabamos de ver con Saúl. Pero sin embargo Dios no agarra y lo levanta y lo quita y lo avienta, sino que tiene que pasar todo un proceso hasta que llegue el momento en que la autoridad de ese hombre es sacada y se levanta al que Dios levantó. Muy interesante, porque estando en ejercicios todavía este rey, Dios unge a David. Y David pasa muchísimos años antes de ocupar el reino, pero ya estaba ungido. Y David tenía que sujetarse en lo correcto al rey, pero siempre primero está Dios que él. Aquí voy a abrir un paréntesis para que entendamos el asunto de la jerarquía. Los que estudian derecho saben de lo que voy a hablar, o si alguien lo ha llevado en la escuela. Hay una teoría de la jerarquía de las leyes que se llama la pirámide de Kelsen. ¿Qué dice la pirámide de Kelsen? Pues es una pirámide y está dividida así, en líneas, de la más angosta arriba y la más ancha abajo, como cualquier pirámide, ¿sale? Entonces dice que está la parte de hasta arriba, está en el caso de las leyes de México, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en la parte de arriba, ¿sale? En la línea de abajo está la ley o las leyes federales, o sea que ocupan a todo el país. Luego en la que sigue están las leyes estatales, municipales y locales, ¿sale? ¿Qué dice esta pirámide? Que ninguna ley inferior puede contraponerse o contradecir o hacer una ley que sea contraria a la ley superior. Ninguna. Diga conmigo, ninguna. Cuando Dios me permitió estudiar esto, entendí facilito el principio de autoridad. Una persona que está en autoridad, si tiene autoridades delegadas, ninguna autoridad inferior puede oponerse a una superior, siempre tiene que estar en ese orden, perfectamente, sin importar si la persona es perfecta o no en su ejecución, porque estamos respetando la estructura de autoridad que es de Dios. ¿Quedó claro? ¿O se lo vuelvo a decir? O sea, no puede haber una ley estatal o municipal que sea contraria a lo que dice la Constitución. No importa que les parezca maravilloso al municipio inventar una ley, si no es avalada o respaldada o emanada de la Constitución política, no lo puede hacer. Por eso hoy día mucha gente quiere cambiar la Constitución y hay que tener cuidado con los cambios, porque todo eso nos importa, es nuestra forma de organización. Pero hablando de Dios y de la autoridad divina, así funciona. Ninguna autoridad delegada inferiormente puede oponerse o ir en contra de una superior. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando muere Moisés, se está peleando por su cuerpo, dice, y Satanás está queriendo por alguna razón pelear por el cuerpo de Moisés. Dice, esto lo leemos en Santiago, ¿verdad? Dice que está Miguel también ahí y que dice, el Señor te reprenda. O sea, él no se atreve a proferir un juicio en contra de Satanás porque en su momento tenía una jerarquía mayor. ¿Estás ahí? Por eso es tan sobresaliente que Jesucristo nos haya dicho, os doy potestad para hollar
serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿En qué lugar de posición de autoridad nos elevó? Altísima, equiparable con la de Cristo. ¿Así? ¿De ese tamaño? Claro, si un ángel como Miguel, que es un arcángel, no quiere reprender a Satanás, porque lo ve como que está en una jerarquía distinta, y a nosotros Jesús nos dice que nos dio potestad sobre toda fuerza del enemigo, ¿en dónde nos coloca Jesús a nosotros? Dele un aplauso al Señor o algo, ¿no? Sorpréndase, diga, ¡wow! Cuando empieces a entender estas cosas, que al diablo, ¿por qué crees que el diablo ataca a la autoridad de Dios? Porque a él no le conviene que alguien ejerza una autoridad bien ejercida. Una persona bien parada en Cristo y en su autoridad tiene que echar fuera un demonio así. Y ese demonio puede ser de cualquier tipo, ¿eh? Puede ser una enfermedad, ¿sí? La rebelión es contagiosa. La gente que entra en rebeldía generalmente se junta con otra y ya también está igual. Y otra igual y otra igual. Y empiezan a cuchichear y empiezan a decir, es un rollo. Por eso, en una iglesia siempre tenemos que tener un extremo cuidado de nuestras relaciones, de nuestras conversaciones y de cómo nosotros manejamos las cosas. ¿Por qué? Porque podemos dañar al cuerpo de Cristo. Olvídate de la persona que te cayó gorda. Al cuerpo de Cristo. Dios me libre de estar dañando al cuerpo de Cristo. Yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero tengo temor de Dios. Sí tengo temor de Dios. Y te voy a decir una cosa, tú también ten temor de Dios. Y acuérdate de lo que te digo. Porque si Dios te levanta como autoridad, tú quieres ser una persona honrada, bendecida y respetada, a pesar de que no lo merezcas. Para que funcione bien todo lo que Dios ha dicho. Todos los cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo. Dígalo, por favor. Ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Jesucristo es el máximo ejemplo de la obediencia. Otra vez, Biblia, pura Biblia, ¿no? Dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue elevado a un lugar alto por causa de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Entonces, ¿qué es la cosa más espiritual del mundo? Rezar, orar, clamar o obedecer. Por eso vas a ver gente que aunque no tenga a lo mejor una súper profundísima comunión, pero si es obediente, tiene una gran autoridad espiritual. Porque para Dios es más importante la obediencia que los. Puedes ayunar, puedes orar, pero ser un desobediente, eres un rebelde, entonces ni el ayuno ni la oración te sirven de nada. Porque lo que hace el efecto es la obediencia. En cambio vas a ver una persona que, ay, pero si es nueva, pero sí, pero es súper sujeto. Le dices, ven, viene, le dices, va. Entonces cuando se le presenta un demonio lo echa fuera inmediatamente. Porque para Dios es más importante la obediencia que los. Ups. Qué importante esto que estamos hablando, ¿a poco no? ¿Verdad que no deberíamos de pasarlo por alto? ¿Verdad que tendríamos que tener mucho cuidado de con quién hablamos y de qué hablamos? ¿Y qué hablamos de los demás? Dentro y fuera de la iglesia, ¿eh? Diga conmigo, dentro y fuera. Yo puedo no estar de acuerdo con una autoridad, sobre todo natural, pero no se me debe de olvidar la vestidura que trae. Y clamo a Dios para que quien está en eminencia, en gobierno, en autoridad, de verdad se llene del Espíritu Santo y se convierta a Cristo, porque este país necesita vivir quieta y reposadamente, cosa que no estamos viviendo así. Dice que oremos por todos los que están en eminencia, que son autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente. Diga conmigo, ups. Está bueno, ¿no? En Hebreos 5, 8 y 9 fue lo que acabo de leer. Y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le
obedecen. Entonces la santidad no es un asunto de mojigatería, de rezos, de súplicas, no. La santidad es un asunto de obediencia. La santidad es un asunto de sujeción. La santidad tiene como resultado autoridad y poder manifiesto. ¿Por qué se le sujetaron a Jesús los demonios? ¿Porque era el Hijo de Dios? No. Porque era el Hijo de Dios, pero obediente Hijo de Dios. Porque es lo que dice aquí. Lo acabamos de leer. O sea, se le sujetaron porque era obediente. Y ahora resulta que nosotros somos bendecidos si somos obedientes. Amén. Está bueno, ¿no? Esto lo dice también Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que Dios le ha dado el Espíritu Santo a los que Fíjate qué importante. Oramos para que seas lleno del Espíritu Santo. Si tú has pedido perdón, te arrepentiste de pecado, eres candidato para ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es parte de la obediencia arrepentirse y pedir perdón. Es probable que contristes al Espíritu Santo y se vaya así. ¿Cuál es la razón? La desobediencia. Y el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, porque es santo. A la hora que empiezas a obedecer, te vuelves candidato para estar lleno del Espíritu Santo. Para permanecer. Porque ser lleno por un momento puede serlo por causa de la gracia y del arrepentimiento. Pero permanecer lleno del Espíritu Santo es por causa de la obediencia. Amén. Ahora entiende. ¿Por qué hay tanta iglesia cristiana que no es llena del Espíritu Santo? Pues quién sabe. A veces es incredulidad, pero la incredulidad también es desobediencia. Entonces una persona tiene que entender que debe de procurar ser lleno del Espíritu Santo, y eso implica tener una vida de obediencia a Dios para permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Si yo hago las cosas a mi libre idea y pensamiento y conveniencia, nunca voy a poder disfrutar de ese movimiento poderoso de la presencia del Espíritu Santo conmigo y en mí, a través de mí. Amén. Me estoy apurando, porque esto es mucho más largo, pero yo me estoy apurando. En Primera de Pedro, no es cierto, Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. O sea, ahí viene juicio cuando no hay obediencia. Y luego el Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? ¿Cómo se purifica el alma? ¿Y qué es el alma? El entendimiento, ¿sí? Y las emociones. ¿Cómo se purifica el entendimiento y las emociones? ¿Por qué? ¿Por la obediencia a qué? A la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es una persona que se llama Jesucristo. Pero Él es el verbo. Entonces es su palabra también. Entonces, ¿cómo purificamos el alma? Por la obediencia a la verdad. No es un asunto de conveniencia. No es un asunto, pues esto sí me parece y esto no. Eso no purifica a nadie. Hace mucho ruido, pero no purifica a nadie. En cambio, la obediencia sí. ¿Cómo es que una persona puede ser más santa? Renovando su entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Pues recibiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios purifica el alma. Purifica el alma. ¿Cómo purificamos el alma? Con el conocimiento y la obediencia a la verdad, a la palabra. ¿Ok? Y entonces, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándose unos a otros entrañablemente de corazón puro. Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Por favor, no nos gusta hablar de sufrimiento, pero todos los cristianos conscientes y serios pasamos por tiempos donde sufrimos. Muchas veces tiene que ver con nuestra carne. Realmente el sufrimiento más fuerte que podemos experimentar es cuando tenemos que hacer morir la carne.
Es la realidad. ¿Por qué? Porque no me gustan hacer ciertas cosas, pero las voy a hacer en obediencia, ¿verdad? Y cuando estoy en ese proceso, pues como que no me gusta. Y sufro. ¿Sí? Pues dice la Biblia que Jesús hizo algo parecido. Eso quiere decir que siendo 100% hombre también le costó trabajo, pero no dejó de hacerlo nunca. Apréndete eso. Jesús es mi maestro y también el tuyo. Si a él le costó trabajo, ¿yo quién soy? Obviamente a mí también me va a costar trabajo. Pero si él fue perfeccionado por la obediencia, yo también puedo ser perfeccionado por la obediencia. Amén. Y obviamente a veces va a causar algún problema, algún sufrimiento. Ok. Fíjate qué interesante. Dice que cuando una persona se dedica a servir a Dios de corazón correcto, todos los demás deben sujetarse. O sea, y eso te lo digo en general. Ay, es que ¿por qué si él es edecán y me está diciendo que me pase para allá y te pones como loco, como loca y te salen hasta ajos y cebollas por los ojos? Solo porque te dijeron que te movieras del lugar y ya me voy de aquí porque aquí no hay amor. Solo porque te dijo el edecán, ¿me podría hacer el favor de pasarse para allá? Ay, ay. Bueno, aquí dice algo bien interesante, es Pablo, y le dice, fíjate, 1 Corintios 16, 15 y 16. Hermanos, ya saben que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que estamos vivos obedeciendo a Dios. Se lo digo por si alguno aquí todavía no cabe entendimiento de eso. Cuando habla de los santos en la Biblia, nunca se refiere a gente muerta. Nunca. En la Biblia siempre que dice santos, siempre son personas que están ahí vivas. ¿Y quiénes son esos santos? Todos los que han creído en Cristo, que están vivos, por cierto. Entonces dice que están al servicio de los santos. Si aquí alguien te atiende o te sirve, está sirviendo a los santos. Si aquí alguien limpia una silla para que tú te sientas, está sirviendo a los santos. Si aquí alguien hace un baño allá afuera para que tú vayas y hagas del baño en un baño limpio, está sirviendo a los santos. Si alguien atiende a tus hijos, está sirviendo a los santos. ¿Me explico? Yo estoy sirviendo a los santos al hacer esto que estoy haciendo, poniendo mi vida y talento para el servicio de Dios, ayudando y respaldando la obra en los santos. ¿Quiénes son los santos? Ponte la mano así, di yo. Y no te imagines en un nicho con una veladora, por favor, que así no funciona. No en la iglesia cristiana, como debe ser. Porque, ¿qué dice que es importante? Dice, les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, cristianos todos tenemos que estar sujetos unos a otros. Porque así conviene. Ay, pastor, es que usted no sabe, pero el otro día fulanita de tal, quién sabe qué, oye, pero fulanita de tal es la directora o la coordinadora de tal o cual área. Sí, pero es que no me gusta cómo me dice las cosas. Pues ni modo, te aguantas. Sí, o sea, de repente no nos gusta, son las partes que no estamos diciendo, pero están implícitas. Si la persona está delegada, pídele a Dios que esté bien delegada, porque de todas maneras tiene una autoridad delante de Dios y de parte de Dios. Ups. Yo lo que propongo a la iglesia, y tú eres parte de la iglesia, es que siempre hagas dos cosas. La primera, reconoce autoridades sobre tu vida y sujétate a ellas. Y la segunda, cuando te toque ser autoridad, sé una buena autoridad. Porque ya basta de estarnos quejando toda la vida de las autoridades y cuando nos toca a nosotros serlo, de repente no estamos esforzándonos para hacer lo que deberíamos de ser. Son las dos caras de la misma moneda, ¿me explico? Yo me sujeto a autoridad, pero también cuando a mí me toque ejercer la autoridad, tengo que ser prudente y ser sabio y hacer mi mejor esfuerzo. Que a lo mejor no es suficiente, bueno, eso es otra cosa, pero que se note que te estás esforzando o que nos estamos esforzando por ser las mejores personas que podamos. Sin embargo, en la Biblia no me dice nada acerca de cómo debe ser la autoridad para que yo me sujete. A mí nomás me dice que me sujete.
Límite. ¿Cuál es el límite? Ah, pues una autoridad no me puede pedir nada que sea en contra de lo que dijo Dios. ¿Se acuerda de la pirámide de Kelsen? Es el límite. Si una persona que es autoridad sobre tu vida te pide algo contrario o diferente a lo que te pide Dios, eso no tienes por qué obedecerlo. Nunca. No importa que sean hijos, compadres, ¿eh? Un hijo no tiene por qué ir a robar porque el papá le dijo roba. ¿Me explico? Jamás. Y así sucesivamente. El límite de toda autoridad es la obediencia a Dios de la autoridad. Una autoridad que aunque no te diga las cosas de la manera más linda, pero está dentro del orden de Dios, te las dice y te las pide, tú no tienes ninguna posibilidad de decir no lo hago porque no se me pega la gana si quiero estar en el orden de Dios. El único testimonio divino que viene en la Biblia respecto a esto es cuando los apóstoles les dicen a esta gente, ya cállense, no hablen, dejen de hablar de este mensaje, no digan más, y entonces le contestan, le dicen, ustedes juzguen, si no será así, nos es necesario primeramente obedecer a Dios que a los... ¿Sí? ¿Ya entendió? Ese es el límite. Pero sí tiene que ver con la forma o con la no sé qué, o que si te dijo, porque si está en el orden divino y tu autoridad te está pidiendo algo, hazlo por favor. Amén. Ya no me lo dijo tan convencido. Pellizquese para decir el amén, aunque sea pellizcándose. Amén. ¿Qué crees? Esta es la palabra de Dios.